Bienvenido a este audio número 12. La hipocresía y la mentira en una imaginaria sociedad. Es el tema que voy a tratar aquí. Antes que nada, cualquier coincidencia o parecido alguno de las historias de ficción aquí relatadas con la realidad es pura fantasía y forma parte de la imaginación de cada uno. Dicho esto, comienza la historia. Este relato cuenta la historia de unos seres que habitaban un lejano planeta perdido en lejanas galaxias y que se encuentran inmersos en una sociedad habitada por presuntos seres hipócritas y mentirosos en muchísimos de los casos. Era una sociedad que se había creado basada en el egoísmo, la mentira y la hipocresía. Son numerosísimas las circunstancias en las que esta afirmación se ponía de manifiesto, desde aspectos sociales, políticos, sanitarios, comerciales, éticos, organizaciones de ayuda a los demás, religión, etcétera, etcétera, hasta aspectos del vivir diario y las relaciones entre esos seres, ya fuera a nivel profesional, técnico, social, familiar, personal, sexual, de ganancia, territoriales, consecuencia o consecución de objetivos, intereses económicos, etcétera. En el aspecto personal y las relaciones sociales se habían creado una sociedad basada en la mentira, donde primaba el egoísmo antes que el bien común, donde era más importante tener que ser, donde el fin va a justificar los medios, cuando yo opino que nunca el fin justifica los medios, nunca. El interés por alcanzar objetivos se había disfrazado de definir el éxito como alcanzar objetivos al precio que sea, y llegó a impregnar hasta la enseñanza en las escuelas y la formación de los jóvenes, en la creencia de que triunfar en la vida es conseguir éxito económico y de poder. Aprender datos para conseguir un buen trabajo y cuando mejor pagado, mejor, para poder así acumular posesiones. Y les educaban socialmente para ello, a competir para alcanzar ese objetivo, pisando a los que hiciera falta para conseguirlo, y a eso se le llamó éxito, triunfar en la vida, a Dios rogando y con el mazo dando. La propia iglesia y religión que se practicaba en ese planeta presuntamente proclamaba ese paradigma de comportamiento. Los padres orgullosos de que sus hijos hicieran determinada carrera para triunfar en la vida, sin importarles si eso les estaba proporcionando felicidad y plenitud a su hijo. ¿Dónde estaba aquí el amor de los padres hacia los hijos? La avaricia y el egoísmo de los padres era tal que deseaban que sus hijos hicieran lo que ellos no habían podido hacer en sus vidas, ya sea por cobardía, vagancia, falta de decisión, los contratiempos y circunstancias del entorno de ese tiempo vivido, etcétera, etcétera. Y así identificarse con sus hijos o en sus hijos para completarse en esa carencia o insatisfacción de vida que arrastraban por no haber realizado sus sueños. Era un frenesí social que se vivía sobre todo en las grandes ciudades, donde la insatisfacción llegaba a tal extremo que querer ganarse la vida, se perdían la vida por querer ganarse la vida. Se perdían el vivir felices por alcanzar las necesidades artificiales y comerciales creadas, y que no necesitaban en absoluto para vivir una vida plena, satisfactoria y feliz. Realmente se pasaban la vida juzgando constantemente todos los acontecimientos que les ocurría a cada momento, sin darse cuenta que la felicidad auténtica estaba en lo cotidiano y en el disfrute tiempo de la vida con su entorno. La vida es mucho más sencilla y fácil de vivir que todo eso. Vivir plenamente y feliz es fluir con la vida, percibiéndola, tomando auténtica conciencia del instante presente y viviendo cada circunstancia en cada momento con la alegría de estar vivo, sin calificar nada de bueno o de malo. Vivir sencillez, como decía un místico cuyo nombre no recuerdo ahora. Necesito poco, y de lo poco necesito poco. Sabio es místico, ¿eh? Sí, recuerdo ahora una historia que escuché en un vídeo que relata a un turista de ciudad que fue de vacaciones a un pueblecito y allí encuentra a un morador del pueblo, el cual está tumbado descansando y entabla una conversación con él.
y le pregunta: «Hola, señor, ¿usted a qué se dedica? ¿En qué trabaja?». Y le responde el morador: «Yo soy pescador». Respondió eso el lugareño. Dice: «Me dedico a la pesca». «Vaya, ese debe de ser un trabajo muy duro. ¿Trabajará usted muchas horas? ¿Cuántas horas trabaja por término medio al día?». Y el lugareño responde: «Sí, sí, es un trabajo muy duro. Yo me dedico de 2 a 3 horitas cada día al trabajo». «¿Qué me dice usted? ¿Y qué hace con el tiempo restante que le queda?». «Verá, yo me levanto tarde, pesco un par de horas, luego juego un rato con mis hijos, como y duermo la siesta con mi mujer, y al atardecer salgo con mis amigos a tomar unas cervezas». «¿Pero por qué es usted así, hombre?», responde airado el turista de ciudad. «¿Qué quiere usted decir? ¿A qué se refiere? ¿Por qué no trabaja más?». «¿Para qué?». «Pues porque si trabajase más, en un par de años habría ganado para tener un barco más grande». «¿Y para qué?». «Porque así, más adelante, podría abrir una factoría en este pueblo». «¿Y para qué?». «Con el paso de los años, podría abrir una delegación de la empresa en la capital». «¿Y para qué?». «Y así podría más adelante abrir oficinas en varios continentes». «¿Y para qué?». «Las acciones de su empresa cotizarían en bolsa». «¿Y para qué?». «Porque sería usted tremendamente rico». «¿Y para qué?». «Bueno, pues al cumplir los 65 o 70 años, podría usted retirarse tranquilamente y venir aquí, a este pueblo, para levantarse tarde, pescar un par de horas, jugar un rato con sus nietos, comer y hacer la siesta con su mujer y salir al atardecer con sus amigos a tomar unas cervezas». Está claro, ¿verdad? A nivel político y sanitario, en este imaginario planeta, la hipocresía y la mentira era tal que a nivel de la mayoría de los seres que lo habitaban, se daba que prevalecía más presuntamente la ocupación y beneficios personales que produce un cargo que los ciudadanos para los que estaba a su servicio ocuparse ese cargo. Es decir, esos personajes pensaban más en enriquecerse presunta y corruptamente que en hacer el trabajo que les correspondía hacer, que es gobernar para el bien común y cuidar de la salud de los ciudadanos. En algún país de ese planeta imaginario hubo una presunta gran injusticia mediante el mal llamado rescate de los bancos, dándoles dinero para que determinados presuntos corruptos políticos y banqueros se lo apropiaran presuntamente, y luego ese dinero tenían que devolverlo la población con el pago de impuestos y reducción de prestaciones sociales, algo escandaloso. Y se fueron presuntamente con sus arcas llenas, jactándose de que en su país iba mejorando la economía. Como se ve, la hipocresía y la mentira era tal que llegó a niveles muy altos. Y eso fue solo un ejemplo de algo que ocurrió en ese presunto país de este planeta imaginario de la historia. Y no hablemos de las puertas giratorias, estafas, engaños a pequeños ahorradores por parte de banqueros presuntamente corruptos, desahucios o desalojo de sus viviendas a personas arruinadas y necesitadas, beneficiándose de ellos otros sin escrúpulos. También había terroristas asesinando a seres en nombre de una religión o de un dios, y los gobernantes generando el terror en la población aprovechando esos actos para hacer presunto beneficio electoral propio. La bolsa de venta de armas subiendo y presuntamente fabricando y vendiendo las armas los propios gobiernos mediante intermediarios y con el cinismo luego diciendo que había que acabar con las guerras. Y a los ciudadanos pacíficos que se oponían a la violencia con la violencia, en lugar de hacer las acciones correctas para acabar con esa violencia, presuntamente los acusaban de cualquier cosa y eran encarcelados mediante presuntas mentiras. El portador mensajero de información de delitos era perseguido, el juez que perseguía determinadas causas inhabilitado por intereses oscuros. La justicia presuntamente diferente para según qué ciudadano. Refugiados de guerra ignorados a su suerte, los gobiernos saltándose todas las leyes internacionales de acogida a refugiados de una guerra que esos mismos gobernantes presuntamente habían creado para la venta de armas y negocios, etc. Niños inocentes y personas muriendo de hambre y muchas otras calamidades para que unos pocos gozaran de muchísimo más de lo que necesitan por pura avaricia. Es tremendo. ¿Os imagináis un planeta así?
Era una hipocresía total, donde estos seres estaban inmersos, un verdadero infierno en ese hipotético planeta. Son tantos los aspectos en los que los seres de ese imaginario planeta se estaban a torear la honestidad, la verdad, y ponían en marcha procesos de hipocresía y mentira, movidos por un deseo depredador de aumentar y poseer más y más, sin importarle los resultados dañinos que pudiera causar a otros a consecuencia de esa acción, que no conduce a nada más que a que otros seres no pudieran disponer ni siquiera de lo esencial para subsistir. Es una falta tal de conciencia en la que se navegaba en ese planeta imaginario que olvidaron la ley del karma o ley de causa y efecto, que en ese planeta imaginario también afectan. Y esas acciones generan efectos desastrosos sobre esos seres, que a su vez se convierten en causa de otros efectos posteriores. Menos mal que no vivimos en ese planeta, ya que si no, sería algo bochornoso saber que se pertenece a esa especie de seres juntamente corruptos, hipócritas, mentirosos, egocéntricos, egoístas, abusadores de poder y presuntamente, etcétera, etcétera, etcétera. Ese planeta parece que está a lo lejos, perdido en una lejana galaxia que parece ser había sido un paraíso hasta que esa especie se desarrolló y hoy se halla en completa evolución junto con su planeta. Llegado a ese punto de la historia, la pregunta que yo me formulo es: ¿luchar contra eso, la hipocresía establecida, la mentira, el engaño, la avaricia, etcétera, es esa la vía adecuada? ¿La lucha contra ello? Porque esto es lo que se propone siempre que algo se pretende cambiar, luchar contra ello. Yo me pregunto, ¿sería la lucha y resistencia la vía correcta? Si profundizamos en lo que conlleva esta pregunta, nos damos cuenta de que la lucha, como todas las luchas existiendo algo, lo único que consiguen es fortalecer ese algo contra lo que se lucha o resiste. Luego, si luchar y resistirse no soluciona el problema y la mayoría de las veces lo aumenta, ¿qué podríamos hacer? Yo recomendaría a esos seres tomar conciencia de ese tipo de vida que llevan y que no luchen contra nada que no les guste, sino lo contrario, que permanezcan con la serenidad, la paz y el silencio mental, tomando conciencia de todo su entorno, de sus pensamientos, acciones y reacciones, con vistas a que se produzca un cambio interno de forma natural, no premeditada ni basada en el deseo de alcanzar algo o de cambiar algo, más bien el silencio y toma de conciencia, la observación de los hechos, para permitir que en su interior se produzca esa mutación o cambio interno necesario y que forma parte de la evolución del propio planeta al que pertenecen y al que están conformando también con su propia conciencia. Su conciencia, la conciencia planetaria, la conciencia galáctica y la conciencia universal son la misma cosa. Si nos quedamos en silencio con las preguntas formuladas, no tardan en venir las respuestas. Al producirse el silencio, hay espacio para ver. Y lo que veo es que la lucha y la resistencia no conducen a nada positivo. En cambio, la observación del problema sin calificar y sin juzgarlo, produce por sí solo la solución del mismo. La observación parcial, imparcial, tranquila y sin esperar respuesta a cambio, produce por sí sola la disolución total del problema. Luego, la acción correcta sería la observación sin objetivo alguno. Sé que cuando se está dentro y afectado directamente por un asunto X, cuesta de verlo, precisamente por el ruido que la implicación en ello produce y entorpece la creación de ese espacio de silencio para observar. Lo mismo sucede con cualquier emoción que resistimos, sea miedo, odio, celos, envidia, etc. La mera observación de todos los procesos implicados en un tema, sin valorarlos, ni calificarlos, ni ponerles adjetivos y sin juzgar, produce la inmediata disolución de la emoción involucrada, ya que la emoción proviene del pensamiento. Si se detiene el pensamiento mediante la percepción de la emoción, sin calificarla ni juzgarla, produce silencio en el mental que disuelve la emoción por sí solo. Por tanto, formulo la pregunta final.
¿Cómo acabar con la hipocresía y la mentira en la vida de esos seres y en la sociedad que han generado? Darse cuenta de todo ello nos lleva a tomar conciencia de nuestros propios actos y, basándonos en esos desmanes, permitir que aflore ese rayo de conciencia individual capaz de iluminarnos hacia las correctas acciones encaminadas al bien común, ayudar al prójimo y permitir que un cambio interno aflore y produzca en el exterior los procesos necesarios para la generación de una sociedad de seres más justa, donde pueda reinar el amor, la verdad y la ausencia de hipocresía. Por tanto, permitiendo que la conciencia se manifieste, todo lo demás mutará por sí solo y la paz y el amor reinará y prevalecerá en ese otro nuevo planeta azul. Gracias y mis felicitaciones por dedicar parte de tu tiempo a escuchar este audio. Hasta otra ocasión, sed felices y haced felices a los demás.